Leonardo Espausa García, soy abogado penalista. Bueno, me dedico al litigio penal, tengo un máster en criminología, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y máster por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Bueno, en principio quiero darle gracias a los organizadores de esta conferencia ICJ y vamos a hablar sobre un tema que a mi parecer es muy práctico y muy útil, que es el principio de oportunidad y acuerdo reparatorio. En principio vamos a tratar de que sea pues una hora bastante aprovechable y no tan técnica, porque entiendo que, pues, que aquí no necesariamente estamos hablando entre penalistas, sino de diversas áreas del conocimiento y de diversas ramas del derecho. Pero me parece que el principio de oportunidad de acuerdo reparatorio es una institución del derecho penal, del derecho procesal penal, que realmente trasciende a todos los niveles, incluso más allá del derecho, me atrevería a decir. Para partir con esta exposición, debo señalar que estamos acostumbrados a ver el derecho penal y el sistema penal, el sistema de justicia y el sistema penal en general como, me parece, es una apreciación muy personal, una búsqueda constante para aplicar una sanción contra un hecho determinado, contra una persona. Desde la criminología se ha venido cuestionando un poco, por no decir mucho, eh, la efectividad de la pena, sobre todo de la pena privativa de la libertad. Porque partamos de que existen varios tipos de pena, pero la principal, por lo menos en nuestro sistema de justicia, es la pena privativa de la libertad. Todo gira en torno a la pena privativa de la libertad, que en otras palabras es la cárcel. No obstante, pese a que todo gira en torno a esa pena principal, tenemos un sistema penitenciario que realmente es detestable. No cabe un preso más en el sistema penitenciario. Los penales pues tienen tasas de hacinamiento alarmantes. Con la pandemia hemos podido ser testigos de que el sistema de salud dentro del sistema penitenciario también tenía muchísimo que criticar. Y no obstante, pareciese que la perspectiva de la pena como eje central del sistema de justicia en lo penal sigue siendo un dogma inamovible. En realidad, no está mal darle cierto peso a la pena. Y en lo personal, no soy abolicionista, que quiere decir que yo no estoy en contra de la existencia de la pena, pero sí considero que es necesario un punto de vista crítico con respecto a la pena, cómo ésta se administra y cómo ésta se busca en el proceso penal, porque pareciese que el proceso penal está en una constante búsqueda de aplicar la pena, más allá que de esclarecer los hechos, que por lo menos la primera parte del proceso penal que está a cargo de la Fiscalía, desde mi punto de vista, debería ser orientada a esclarecer los hechos. Y posteriormente, cuando los hechos están esclarecidos y tienes al autor, determinar la pena. Pero pareciese que hoy en día existe una presión, no solo del sistema mismo, como un defecto del sistema, sino también presión de terceros, como la prensa, por ejemplo. Un juez que no manda, por ejemplo, a prisión preventiva a una persona involucrada en un acto de corrupción, automáticamente salen todos los titulares del domingo, salen todos los medios de prensa. Entonces existe, desde mi punto de vista, cierto miedo a administrar la justicia con respecto a la pena de una manera más pegada a lo legal. Entonces se tiende a buscar la pena, incluso la pena anticipada, que en muchos casos es lo que sucede con la prisión preventiva. Como ya se debe saber, porque es un tema bastante manoseado, la prisión preventiva tiene sus elementos, tiene sus requisitos para ser aplicada, y no obstante, en muchas de las ocasiones se aplica pese a esos requisitos, pese a que esos requisitos no se cumplen. ¿Por qué? Porque se toma como un anticipo de la pena. Entonces tenemos un sistema para partir, digamos, para como punto de partida, tenemos un sistema que busca la pena más allá del esclarecimiento de los hechos. Desde ese punto de vista, considero que las salidas alternativas son un gran aporte al sistema penal, al proceso penal en general.
porque descongestionan el sistema de justicia. No todos hemos tenido la oportunidad de ir a un juzgado o a una fiscalía, pero realmente es una experiencia que creo que todo ciudadano debería tener. Las condiciones en las que trabajan los funcionarios administradores de justicia, no solamente en el ámbito laboral estrictamente, sino incluso en el ámbito de cuidado de su vida. Están rodeados de cerros de papeles, eh, de cerros de expedientes, de carpetas fiscales, papel tras papel tras papel, que, bueno, alguien prende un fósforo en el Ministerio Público y se incendia todo. Entonces, habla mucho de cómo el sistema de justicia está congestionado. En muchas ocasiones nos ha tocado, creo yo, a cualquier persona que tenga algún acercamiento con el sistema de justicia, escuchar que los casos no se mueven, que si uno no va a tocarle la puerta al fiscal, al juez, pues los casos se quedan congelados. Y efectivamente, hay muchos casos que se quedan congelados. Eso no es por una dejadez necesariamente de los jueces, de los fiscales, de los especialistas, no, sino que tienen una sobrecarga importante. Entonces, toda salida alternativa, todo lo que implique menos tiempo en el proceso penal y menos aplicación y persecución de la pena en sí, para mí tiene sentido y es un aporte fabuloso. Entonces, el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio tienen un valor sumamente importante porque te permiten descongestionar el sistema de justicia desde una primera etapa, desde una etapa temprana. Y así te evitas los 3 años más o menos que suele durar un proceso penal, incluso con el nuevo Código Procesal Penal, que bueno, de nuevo tiene el nombre que a veces se le establece, pero ya no es nuevo. No obstante, pues por la aplicación del principio de la celeridad, de la oralización, se suponía que se iba a tratar de juicios más expeditos, pero realmente en la práctica, y desde mi punto de vista y basado en mi experiencia, suelen ser procesos que también son larguísimos. Entonces, descongestionar el sistema de justicia desde la primera etapa, para mí, debería ser una prioridad. Y el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio, que de hecho han estado en vigencia desde mucho antes, que entra en vigencia en Lima, por ejemplo, el nuevo Código Procesal Penal mal llamado nuevo, son un aporte muy importante para este tipo de descongestionamiento del sistema de justicia. Segundo, considero que disminuyen el costo del proceso a un nivel importantísimo. El costo del proceso me refiero no solo al costo para las partes desde un punto de vista meramente económico, meramente de términos logísticos, sino al costo social que entraña un proceso. Eh, Como les mencionaba, yo soy abogado que se dedica a litigar en lo penal en realidad toda mi experiencia está en lo penal y en lo procesal penal. Eh, Desde el año 2012 u 11 que comencé a practicar, todo lo vi en derecho penal, en las áreas penales de algunos estudios, y hasta el momento. Entonces, yo he podido ser testigo de lo que dura un proceso, del estrés que genera en las partes, ya seas agraviado o ya seas imputado, el estrés que te genera estar pendiente de los pronunciamientos judiciales, estar pendiente de en qué momento la fiscalía te va a llamar, de en qué momento se va a hacer la inspección, de en qué momento va a aparecer la policía, de cuánto tiempo tienes para meter un recurso, etcétera. Son costos que no se pueden cuantificar, pero que definitivamente están. Esos costos habría que multiplicarlos por cada proceso que se tiene y evidentemente tenemos un costo social importante. Entonces, disminuir, descongestionar el sistema de justicia, disminuir la duración de los procesos de los casos, evidentemente va a tener como consecuencia positiva que el costo social baje importantemente. Luego, evitan la pena. Las salidas alternativas lo que buscan, como ya lo veníamos diciendo, es descongestionar, disminuir el costo del proceso y evitar la pena. Y qué importante es eso, mucho más importante creo yo que lo anterior, porque ya venía diciendo
que en lo personal, pues yo critico mucho la pena. Y la critico, creo yo, con conocimiento de causa. He tenido la oportunidad de estudiar el sistema penitenciario, o bueno, ya a nivel de ejecución penal, y realmente se trata de un sistema nefasto, que no funciona, que en todo caso el sistema penitenciario en sí se tiene que mover de acuerdo, ojo, al discurso legal, se tiene que mover orientado a los fines de resocialización, de rehabilitación, de reinserción del interno. Yo soy bastante escéptico de que en realidad se pueda cumplir con esos fines. Hoy por hoy, en la medida en la que se encuentra el sistema penitenciario peruano, considero que es un saludo a la bandera. Y sobre esto quisiera hacer un stop. La verdad es que el sistema penitenciario puede tener muchas finalidades. Cuando uno estudia derecho penal parte general, estudia las diversas teorías desde prevención general, prevención especial, positiva, negativa, etcétera, sobre la pena en sí. ¿Para qué sirve la pena? ¿No? En la maestría de criminología de la Pompeu Fabra se hablaba de una parte del curso que se llama penología. Básicamente eso, ¿para qué sirve la pena? Pero no solamente desde la teoría general, sino también desde los estudios que se realizan. Es una cosa importante que no se realiza en Perú. Como en Perú no existen las facultades de criminología, muchas veces son los sociólogos los que tienen que suplir ese campo del conocimiento, y como no tienen los recursos, porque aparentemente pues no hay mucha información al respecto, o no hay mucha gente a la que le interese demasiado, porque no existe, como digo, no existen facultades de criminología, entonces no hay gente que lo estudie. A lo que me refiero es, no hay gente que estudie la consecuencia real de la pena. Entonces, medir si la pena hoy en día está sirviendo, se inclinaría, yo creo, la balanza por la obviedad, por lo que vivimos el día a día, por lo que saca la prensa y por la situación en la que se encuentran los penales. Entonces, si tu legislación, porque es así, establece que tú tienes el sistema penitenciario para cumplir con los fines de rehabilitación, de resocialización, de reinserción del interno, tienes que orientar a eso tu sistema. Entonces, tienes que dotar el sistema penitenciario de más presupuesto, tienes que reformar las cárceles, tienes que revisar, y ahí es una labor académica, porque en realidad desde la sociología, desde la criminología se tienen que hacer experimentos sociales para ver si efectivamente con métodos cuantitativos se determina que un porcentaje importante de los presos que han llevado talleres dentro de las cárceles sale y puede conseguir un trabajo digno para no volver a delinquir, tomando en consideración que la mayoría de presos en Perú entran por robo. Entonces, un delito patrimonial. Queda claro entonces que existe sí un link entre la necesidad de vivir, de subsistir, y la delincuencia. Eso me parece que es medianamente claro y no se necesita más que hacer una lectura de las estadísticas del INPE. Sin perjuicio de ello, existe la necesidad de ver esa realidad, de estudiarla, de analizarla y de mejorarla. Claramente no tenemos el esfuerzo del Estado que debería existir para eso, porque hay una perspectiva que tampoco se ha evaluado de una manera académica, real, seria, con respecto a qué es lo que quiere el peruano, digamos. En España se hizo un experimento un experimento social con respecto a si el español era punitivista, es decir, si el español quería que metan preso al que le había hecho daño. Uno podría decir de buenas a primeras como una respuesta visceral, sí, yo quiero que el que me robó el celular se vaya preso toda la vida, es una lacra, no debe existir, etc. Bien, puede ser, pero el experimento decía, cuando tú le explicas al español, digamos, al encuestado, el entrevistado, perdón, porque eran entrevistas, eran con métodos cualitativos, cuando tú le haces una explicación previa de cómo está funcionando el sistema hoy en día, y qué es lo que se espera y qué es lo que no se está logrando, y le das otras alternativas a la pena privativa de la libertad, el español informado suele optar por medidas menos drásticas que la pena privativa de la libertad. Ese experimento evidentemente pues no se ha hecho en Perú, ni en Latinoamérica
que yo sepa, pero es algo que se debería hacer para que se haga realmente una coincidencia entre lo que dice la norma desde el punto de vista de los fines de la pena y lo que realmente quiere el ciudadano. Porque si lo que quiere el ciudadano simplemente es que se aplique una medida de pena privativa de la libertad como prevención especial negativa, que se le saque de encima al delincuente, pues entonces la legislación tendría que ir con en ese mismo sentido y no decir hipócritamente, según yo, que se busca la resocialización del reo, la reinserción y la rehabilitación, cuando en realidad eso no pasa en la práctica. Entonces, las salidas alternativas lo que te permiten es no llegar a eso, no seguir saturando un sistema ineficiente. Por eso es que se les tiene que dotar de una de una mayor y mejor aplicación. Y aquí viene el concepto de justicia restaurativa, que a mí me parece un concepto importantísimo que en realidad comienza a tener sentido en este tipo de situaciones, salidas alternativas, no solo el acuerdo reparatorio del principio de oportunidad, sino también la terminación anticipada, por ejemplo, en el caso de las querellas, el hecho de que se puedan pues, culminar por transacción. Entonces eso es justicia restaurativa pura y dura. Para el que no esté familiarizado con el término justicia restaurativa, la justicia restaurativa no es otra cosa que buscar, orientar, digamos, la administración de justicia, no hacia la sanción, sino hacia la solución del conflicto entre las partes, ya tomando en consideración los intereses del agraviado y la disposición del imputado para cumplir con su parte de lo que sea que se tenga que hacer. Por ejemplo, una persona te tumbó un muro en un intento de causarte daños, ¿no? El artículo 205 del Código Penal. Desde el punto de vista de justicia restaurativa, pues en realidad lo que le tocaría es volver a hacer el muro y si tú con ese muro, digamos, perdiste algo, te robaron algo, devolverte eso, ¿no? E indemnizar si cabe. Y listo. No estamos pensando en sanción, no nos pasamos 3 años frente a juzgados, no, porque se pudo resolver entre las partes. Entonces el rol del fiscal como titular de la acción penal, investigador, etcétera, queda reducido, un caso menos, un árbol que no se convierte en una carpeta fiscal, es bueno. Entonces, el tema de la justicia restaurativa evidentemente no va a servir para todas las cosas, por supuesto que no. Digamos, la criminalidad de cuello blanco a través de la justicia restaurativa sería un poquito complicado de aplicar, pero sí que es bueno para ciertos delitos que le llaman pues de bagatela, ¿no? Ciertos delitos en realidad que no afectan demasiado el buen desarrollo de la sociedad, el normal desenvolvimiento de los ciudadanos. A nadie le afecta, digamos, creo yo, que en un programa de televisión un conductor emita un calificativo sobre una modelo. A mí en lo personal ni me llama la atención, ni me interesa, ni veo por qué un juez tenga que estar viendo ese tipo de situaciones. Entonces, el hecho de que se puedan transar simplemente y que hay un mecanismo para que esto no siga generando dilaciones en un proceso penal y que el juez que ya tiene que ver miles de casos penales tenga que ver este caso por difamación, por ejemplo, por injuria, para mí sería fenomenal que se aplique este tipo de justicia restaurativa más seguido en ese ámbito, ¿no? Yéndome un poco por las ramas, porque estamos hablando ahí de delitos contra el honor, que no es el caso de las salidas alternativas de las que estamos hablando, porque los delitos contra el honor no tienen ese mecanismo, no porque se tramitan por una querella, bueno, eso será motivo de otra exposición en su momento, sobre la despenalización de los delitos contra el honor. Yo soy partícipe de esa postura. Entonces eso, con la justicia restaurativa. Ahora, ¿dónde encontramos en la legislación lo que es el principio de oportunidad? Y aquí quiero también hacer una pequeña pausa, como un preámbulo, porque estamos acostumbrados a escuchar principio de oportunidad y acuerdo reparatorio, o principio de oportunidad o acuerdo reparatorio.
y en realidad pareciese que los límites son bastante difusos. De hecho, les comento algo como anecdótico, cuando yo he promovido principio de oportunidad y o acuerdo reparatorio, cuando me sacan el acta, cuando me cierran el caso, me sale principio de oportunidad y acuerdo reparatorio. Entonces, en muchos casos los fiscales tampoco hacen una diferencia clara. ¿Existen diferencias? Sí, pero para la práctica no tienen demasiada relevancia. Igual las vamos a ver, pero no tienen demasiada relevancia. Podemos, desde un punto de vista normativo, determinar que el artículo 2 del Código Procesal Penal en general habla sobre el principio de oportunidad. Y el artículo, perdón, sí, en general el artículo 2 sobre principio de oportunidad. Mientras que dentro del artículo 2, el inciso 6 habla sobre lo que vendría a ser un acuerdo reparatorio. Y aquí viene un poco lo que yo les venía diciendo, pues, ¿por qué es importante estos delitos? ¿O por qué son trascendentales y sirven para cualquier abogado, incluso que no sea penalista, e incluso yo diría para cualquier persona que ni siquiera tiene conocimientos legales? Eh, para poner un ejemplo de adelantar, nunca falta el amigo que maneja borracho y de pronto te llama de madrugada porque en una batida lo pararon, está en la comisaría de Barranco y te dice, oye, ¿qué hago? Entonces, este artículo lo va a salvar. Empezamos. El Ministerio Público, Fiscalía, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos. Aquí hay varias cosas que tomar en consideración. ¿Por qué? El hecho de que te diga Ministerio Público de plano te dice que estamos en una etapa prejudicial, prejurisdiccional. Esto quiere decir que estamos en la etapa dentro de lo que se conocía en el antiguo código, que bueno, ya no se aplica ni en Lima, pero hasta hace poquito, era la investigación preliminar, que es una etapa que estaba a cargo del fiscal, donde se realizan las indagaciones, las diligencias correspondientes para determinar qué es lo que ha pasado. En el nuevo código, mal llamado nuevo, esa etapa se llama diligencias preliminares. ¿Ok? Voy a hacer un símil muy simplista, ojo. Entonces, en las diligencias preliminares, el fiscal realiza los actos urgentes que se necesitan para el esclarecimiento de los hechos. Y es ahí donde el fiscal tiene el control, porque no hay un juez. El juez, en teoría, dentro de lo que es el Código Procesal Penal, el supuesto nuevo proceso penal, es un juez de garantías que conoce que existe un caso por la formalización de la investigación preparatoria. Y simplemente aquí, para que no nos perdamos, hay una gran etapa que se llama investigación preparatoria, que está primordialmente dirigida por el juez, por el fiscal, perdón. Investigación preparatoria dirigida por el fiscal. Dentro de la primera etapa de la investigación preparatoria es conocida como diligencias preliminares. Si dentro de las diligencias preliminares el fiscal considera que hay suficientes elementos para pasar a la siguiente etapa y se tiene un autor determinado, o un posible autor determinado, formaliza y continúa la investigación preparatoria y se pasa a la investigación preparatoria propiamente dicha. Y ahí sí hay una comunicación al juez. Entonces, esa etapa grande, que es la primera gran etapa del proceso penal, la podemos determinar como investigación preparatoria y dividir en dos etapas. Primera, diligencias preliminares, solo fiscal, salvo cosas muy, pero muy específicas. Y segunda etapa, fiscal comunicando al juez, en donde ya se pueden hacer otro tipo de cosas, se puede hacer incautación, se puede pedir prisión preventiva, pero ya es otra historia. Entonces, durante las diligencias preliminares el fiscal tiene control de la situación. En ese sentido, justamente el artículo 2 está diseñado para salvar todo el proceso, cortarlo de plano. Entonces le da la facultad al fiscal. El fiscal lo puede hacer de oficio, que quiere decir por iniciativa propia, o lo puede hacer a pedido del imputado. Pero lo que es muy importante es que tiene que tener el consentimiento del imputado. Y sobre esto vamos a parar también un momento,
para que todos lo sepamos o lo tengamos claro, pues han existido, por lo menos yo he sido testigo de diferentes debates con respecto a si esta situación del consentimiento del imputado quiere decir que el imputado para acceder al principio de oportunidad tiene que reconocer algún tipo de responsabilidad. Lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto que yo creo que no existe necesidad de reconocer ningún tipo de responsabilidad. El consentimiento, para mí, según este artículo, es relacionado a acceder a este procedimiento especial, a esta salida alternativa. Entonces, va por ahí. El fiscal no puede llevar a cabo un principio de oportunidad sin que el imputado esté de acuerdo. Eso parte de ver al imputado como un eje, un protagonista del proceso penal, ¿no? Es algo típico, digamos, del sistema acusatorio que le llaman. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del principio de oportunidad? Que el fiscal se abstenga de ejercitar la acción penal en ciertos casos. Primer caso o primer supuesto, cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 4 años y la pena resulte innecesaria. Aquí en realidad me parece que la norma parte de una extralimitación. Vamos por partes. Cuando la gente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de sus actos, podemos tener diversas lecturas de esto dependiendo de la casuística. Cada caso tiene sus particularidades, cada caso es diferente, pero imaginémonos, por ejemplo, volvamos al tema del muro, ¿no? Yo derrumbo un muro que era un muro medianero y como consecuencia de eso, lo derrumbo pues en el cauce de un río y se me mete el río tanto a mí como a mi vecino. Yo me he visto perjudicado por mi acción de dañar el muro medianero. Qué bueno que como muro medianero pues será parcialmente mío, pero cuando tú dañas algo incluso parcialmente ajeno, pues puedes estar, si lo haces de manera dolosa, puedes estar cometiendo el delito de daños. Entonces, puede ser un delito culposo o puede ser un delito doloso, pero la situación que el artículo te marca para que tú puedas acceder al principio de oportunidad es que tú te hayas visto gravemente afectado. El tema de gravemente lo determinará un poco la fiscalía también, ¿no? ¿Qué tan gravemente puede ser una afectación? ¿Qué es una afectación grave? ¿Qué es una afectación leve? ¿Es una afectación contra bienes jurídicos de primer rango, digamos, la vida, la salud del cuerpo? O puede ser una afectación patrimonial. Y si es patrimonial, que tiene que ser más de un sueldo mínimo o algo por el estilo. No, no lo establece. Y en realidad yo creo que en este caso es mejor que no lo establezca, porque aquí el fiscal tendría, si aplica este el primer literal, tendría que tener un criterio pues de descongestionar justamente. Entonces, un criterio laxo a favor de aplicar este criterio. Puede ser un delito culposo en el que no se requiere nada más que el hecho de que sea culposo. Y puede ser un delito doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 4 años. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un delito doloso que tiene una pena privativa de la libertad mayor a 4 años, entonces ya comenzamos a pensar que se trata de un delito especialmente grave. ¿Por qué? Porque este criterio de los 4 años existe en la normativa procesal penal una de las disposiciones que permite al juez suspender la pena privativa de la libertad cuando es una pena menor a 4 años. Eso en un proceso normal, un proceso ordinario, cuando ya va a emitir sentencia. Entonces, si te van a poner una pena de 4 años o de menos, por ejemplo, 3 años, normalmente lo que hace el juez y lo que tendría en todo caso que hacer el juez es considerar, oye, aquí esta persona realmente pues es una pena menor a 4 años, mejor que venga a firmar por un periodo de prueba, viene a firmar todos los meses, se comunica aquí, si cambia de domicilio me tiene que decir, paga la reparación civil y listo. No entra a la cárcel. Eso es una buena cosa. Pero te marca básicamente que los 4 años ya es una diferencia, ¿no? 4 años para abajo no hay mayor necesidad de cárcel, pareciera, dentro de
de la mente colectiva del proceso penal. 4 años para arriba, estamos hablando ya de algo más grave, porque no se puede suspender la pena, porque no se puede aplicar, por ejemplo, el principio de oportunidad, entonces estamos hablando de algo más grave. Importante saberlo. Y la pena resulte innecesaria. Esto para mí es extralimitar las facultades del Ministerio Público, porque el Ministerio Público tendría que determinar si la pena resulta necesaria o innecesaria. La pena puede determinar eso realmente el Ministerio Público en sede de diligencias preliminares o investigación preparatoria. Yo creería que no. Nuevamente, creo que se debe aplicar un criterio laxo siempre en pro de poder llevar a cabo esta salida. Lo digo de manera personal. Yo soy completamente partícipe de que no tengamos procesos largos. Entre menos procesos, mejor. Entre menos pena, mejor. Entre menos saturación del sistema penitenciario, mejor. Entonces yo creería que aquí simplemente el fiscal, pues, a pesar de que existe una contradicción, creo yo, porque si la pena es necesaria o innecesaria, creo que ya debería ser una evaluación a nivel judicial. Pero vamos, que el código les ha permitido esa interpretación a los fiscales. Seguimos. El supuesto B, cuando se trata de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los 2 años de pena privativa de libertad, hubieran sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo. Esto es bastante, resume bien la naturaleza del principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio. Cuando se trata de delitos, yo les decía bagatela, ¿no? Delitos que no afecten gravemente el interés público, delitos que en realidad le van a resultar interesantes o necesarios de dilucidar a las personas que han sido involucradas, no a los demás. Entonces, como en realidad no se trata de una situación que le importe a una colectividad, pues se puede transar, pues se puede llegar a un acuerdo. Y está prohibido que se llegue a este tipo de acuerdos, que se beneficien de esta salida alternativa los funcionarios públicos en ejercicio de su cargo. ¿Por qué? Porque nosotros, evidentemente, vivimos en una situación bastante agravada de corrupción en todos los niveles del Estado. Entonces, esto lo venimos arrastrando desde hace mucho. Entonces, como sociedad afectada por un fenómeno de corrupción, mal haríamos dando este beneficio, esta salida alternativa. Otras hay, ¿no? Dentro del proceso penal, pues seguramente algún funcionario en un proceso grande de colusión o qué sé yo, podrá optar por beneficios siendo un colaborador eficaz, qué sé yo, por ahí buscar una terminación anticipada o una confesión sincera también. O sea, hay otros mecanismos que pueden ayudarlo, pero este, que es un mecanismo, digamos, tajante para no irse a proceso, lo reservan para cosas no tan graves. Y a mí esto sí me hace sentido, por las circunstancias en las que vivimos. Si fuésemos un país en el que realmente pues, los actos de corrupción se vieran una vez cada 10 años, bueno, ahí pase, pero lamentablemente no vivimos así, ¿no? C. Cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las condiciones personales del denunciado, perdón, el fiscal puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los artículos 14, 15, 18, que son, uy, que son circunstancias atenuantes genéricas, que le llaman, que aplican para cualquier delito. Y se advierte que no existe ningún interés público gravemente comprometido, dice, sí, en su persecución. No será posible cuando se trate de un delito combinado con una sanción superior a 4 años de pena privativa de la libertad o cometido por un funcionario público en ejercicio de su cargo, evidentemente, ¿no? Basta, vamos a hacer una... vamos a ir, por ejemplo, al artículo 16 del Código Penal y vamos a ver. Se trata de circunstancias, por ejemplo, atenuantes que yo decía genéricas. Y no solo eso, sino también situaciones dentro del libro de parte general que tienen que ver, por ejemplo, con el error de tipo, el error de prohibición, con fallas, digamos, en la interpretación de la gente, el error de comprensión culturalmente condicionado. Siempre ponían en clase este ejemplo de la persona que en una comunidad alejada,
donde se aplica el derecho consuetudinario, por ejemplo, no tiene problemas en casarse con una menor de 13 años, perdón, una menor de 14, digamos que de 13 años, y mantener relaciones sexuales con la menor de 13 años. Cuando llega a una ciudad en donde se aplican pues los criterios que nosotros tenemos y se acuesta con una mujer o una niña de 13 años, evidentemente, según la legislación que nosotros tenemos, está cometiendo el delito de violación sexual de menor, incluso si tiene consentimiento de la menor. Parte de el error culturalmente condicionado sería eso, ¿no? Que no pudo actuar con un dolo determinante en el sentido de que no podía comprender eso porque venía de otra cultura. Igual ese ejemplo es un poco lejano en la medida en la que la pena de la violación sexual de menor es tan grave que en la vida se podría acoger a un principio de oportunidad, un acuerdo, simplemente para tenerlo en cuenta. Y luego también situaciones como las tentativas, siempre con el margen de la pena, ¿no? De la pena. No será posible, recuerden, cuando se trate de un delito combinado con una sanción superior a 4 años de pena privativa de la libertad o cometido por un funcionario público. Entonces, puede ser que estemos ante un delito de tentativa, pero esa tentativa tiene una pena mayor a 4 años, por ejemplo, ¿no? Puede ser que nos encontremos ante un delito que no, la pena no es mayor a 4 años y se quedó en tentativa. Bueno, podemos aplicar, pero lo cometió un funcionario público en ejercicio de su cargo. Entonces queda out. No se puede aplicar. El 46 del Código Penal es el que yo les venía diciendo. Denme un segundito para leérselos. Ya. Circunstancias de atenuación y agravación. El 46, evidentemente, pues lo que nos interesan son las situaciones que tienen que ver con la atenuación de la pena. Por ejemplo, y están en el 46, obrar por móviles nobles o altruistas, obrar en estado de emoción o de temor excusables, carencia de antecedentes penales. Entonces son situaciones que hacen que el hecho presuntamente punible que está investigando la fiscalía no sea relativamente grave o no revista una importancia tal que requiera pues pasar un proceso. Ese es el sentido. Y si es especialmente grave porque tiene una pena mayor a 4 años, recordemos eso, entonces el fiscal ya no puede cerrar el caso por principio de oportunidad. Tiene que investigarlo, ya lo cerrará luego por otras cosas, pero no por principio de oportunidad. Entonces, el inciso 3 ya viene un poco a resumir cuál es el trámite del principio de oportunidad. En principio, hay un reglamento también de la aplicación del principio de oportunidad, si no me equivoco, es del 2018 o del 2019, pero no dice mucho más. O sea, quizás es un poco más explicativo, medio más gráfico, pero en realidad yo creo que la norma es bastante, a ver, se entiende. Y además, los fiscales también tienen cierto grado de libertad, digamos, al aplicarlo, ¿no? Ahora les digo por qué. El fiscal citará al imputado y al agraviado con el fin de realizar la diligencia de acuerdo, dejándose constancia en acta. Siempre, todo lo que sucede en la fiscalía, con acta. En caso de inasistencia del agraviado, el fiscal podrá determinar razonablemente el monto de la reparación civil. Ojito con eso. ¿Por qué? Una de las diferencias básicas entre el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio es qué tan protagonista puede ser el fiscal en uno y otro. En el principio de oportunidad, el fiscal tiene un rol, no quiero decir completamente protagónico, pero sí tiene un rol que es importante, porque incluso puede prescindir del agraviado para el tema de la reparación civil, no dejándolo, ojo, abandonado, porque para eso el fiscal tiene que determinar o puede determinar razonablemente la reparación civil. Si no se llega a un acuerdo sobre el plazo, por ejemplo, para el pago de la reparación civil, el fiscal incluso puede fijarlo sin que éste exceda de 9 meses. No será necesaria la diligencia si el imputado y la víctima llegan a un acuerdo y este consta en instrumento público o documento privado legalizado notarialmente. Esto a mí me parece que es lo mejor. Siempre que tengan un caso en el que se tiene que llegar a un acuerdo, háganlo a través de un notario. En la mayoría de situaciones en las que yo he estado, que han tenido que ver con un acuerdo reparatorio o un principio de oportunidad,
el 90% han sido a través de transacciones extrajudiciales. ¿Por qué a través de transacciones extrajudiciales? Es lo que yo recomendaría, porque te permite dejar en las cláusulas aquello que tú consideras que ha sucedido. Digamos, el fiscal va a levantar un acta de que se llegó a un acuerdo o de que te impone tal cosa, pero como ya les venía adelantando, hay algunos fiscales que consideran que eso es una admisión de responsabilidad. Y yo considero que en realidad la norma no te pide que tú admitas responsabilidad de ningún tipo. Entonces, ¿por qué hacerlo? Si tú llegas, digamos, atropellas a un muchacho en bicicleta, incluso cruzales, vamos a poner un ejemplo que sucede todos los días. Yo soy ciclista también y vamos, trato de ser responsable con las normas de tránsito, pero a veces me ganan, no sé, no sé, voy muy rápido, me paso una roja, etcétera. Muchas veces ha sucedido que tú estás en el carro y se te pasa a un ciclista. Lamentablemente, para que se determine quién es el culpable, quién se cruzó, quién no, hay demasiados criterios y en el marco de la investigación vas a tener que pasarte, dependiendo de qué tan grave está la persona a la que has atropellado, como tú tenías el vehículo de mayores dimensiones y tú estabas más protegido, siempre el ciclista o el motociclista, pasa mucho con motociclistas, por ejemplo, va a sufrir la peor parte. Y como va a sufrir la peor parte, pues se va a ir al médico, lo van a tener que llevar al médico, a la clínica, y a ti te van a tener que llevar a la comisaría. En la comisaría puedes pasar hasta 48 horas para que te tomen la diligencia de declaración, para que busquen si hay cámaras, para que busquen si hay testigos, para que vean la historia clínica del pata cuando salga. Entonces es un trámite. Y luego vas a tener que defenderte y decir, no, él se pasó la roja, yo estaba bien, a cuánto ibas, además del carro va a tener que pasar por una revisión técnica. Entonces lo mejor es establecer en un documento, una vez evidentemente que la persona salga del peligro, en un documento un acuerdo. Ese documento, firmas legalizadas ante notario y listo. Le dices al fiscal, oye, hemos llegado a un acuerdo, aplica principio de oportunidad. Ahora, podrías decir, pero si el ciclista se ha pasado, mejor me defiendo, ¿no? Bacán. Es mucho trámite, es plata que vas a gastar en abogados. Digamos que si un abogado te cobra 1.000 soles mensuales vamos a ver que te cobre, por sacarte del asunto, te cobra 10.000 dólares. Y si le puedes pagar en realidad 5.000 soles al agraviado porque no fue de gran magnitud el daño, en realidad yo creería que desde un punto de vista meramente económico, bien. Además, el principio de oportunidad te permite que no haya mayores registros y además llegar a un acuerdo, ojo con esto, a través de un notario, te permite que tú y el agraviado tengan total control del documento. Entonces puedes poner lo que se les dé la gana a ambos. Puedes poner que en realidad las dos partes declaran que se ha tratado de un accidente y de que no existe ningún responsable, pero para efectos de no verse inmersos en un proceso penal largo, desgastante, estresante, consideran prudente llegar a un principio de oportunidad a través del cual, por ejemplo, tú cubres los gastos de hospitalización si los necesita, etcétera, o le respondes la bicicleta y a través del pago tal, con cheque tal, punto. No te van a quedar antecedentes, el proceso se va a terminar en un mes en vez de 3 años, vas a ahorrar en abogados, entonces, y no vas a admitir ninguna responsabilidad. Es decir, mañana el tipo no va a poder decir de repente en un juzgado civil para pedir una indemnización extra o algo por el estilo, sí, es que él admitió, no, porque lo vas a poder poner ahí. Entonces, yo creo que esa es una ventaja de esta última oración del inciso 3, que no será necesaria la referida diligencia, no es necesario ni siquiera que te sientes frente al fiscal, no es necesario que el fiscal participe ni siquiera como moderador, porque el fiscal simplemente va a recibir ese acuerdo, lo va a valorar y va a emitir su archivo. Entonces, realmente yo creo que esto es una ventaja y les puedo decir con certeza que en numerosos casos siempre, ojo, que cumplan con los criterios previos, con el ABC de lo que hemos estado viendo. Siempre que cumplan con eso, o sea, que se trate de delitos
bagatela, sin un impacto social, que no sea un funcionario público, que no tenga pena mayor a 4 años, siempre funciona. Entonces, yo creo que esa es una salida buena. Entonces, realizada la diligencia prevista o en todo caso, pues, recibido el documento notarial, el fiscal se abstiene, emite su disposición de abstención o en todo caso, pues, que es una disposición de archivo, ¿no? Impide que otro fiscal vea el caso porque ya es una cosa decidida, que le llama, que es el equivalente a nivel prejudicial de la cosa juzgada. De existir un plazo para el pago de la reparación civil, se suspenderán los efectos, o sea, recién se toma en cuenta como firme, digamos, como cosa decidida cuando tú terminas de pagar la reparación civil. Si quedas con la persona le vas a pagar en armadas, le va a pagar 500 soles cada mes por 6 meses. Entonces, recién a los 6 meses tú dirás, oye, mira, señor juez, señor fiscal, perdón, aquí está la prueba de que he pagado, y como he pagado, pues saca tu abstención. Seguimos. Si el fiscal considera imprescindible para suprimir el interés público en la persecución sin oponerse a la gravedad de la responsabilidad, imponer adicionalmente el pago de un importe a favor de una institución de interés social o del Estado y la aplicación de las reglas de conducta previstas en el artículo 64, solicitará la aprobación de la abstención al juez de la investigación preparatoria, que la resolverá previa audiencia de los interesados. Son aplicables las disposiciones, etc. Este artículo básicamente para que el fiscal, dentro de, tomando en consideración si puede haber un interés público, digamos, en la persecución del delito, tomando en consideración otro tipo de medidas, ya no necesariamente pecuniarias, sino un poco afectando incluso la disponibilidad del imputado al ponerle reglas de conducta. Y ahí sí tiene que intervenir un juez. Pero o sea, yo no he visto en mi experiencia un caso en el que se aplique este inciso, por ejemplo. Inciso 6, que es muy importante porque esto es básicamente el acuerdo reparatorio. Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1, procede un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en 122, 149, 185, 187, 185 hurto simple, el 190, 91, esa es estafa, apropiación ilícita, 192, 97, 205, que es daños, y 215. Se trata de delitos que no tienen un grave impacto. Y, muy importante, en los delitos culposos. Todos los delitos culposos, independientemente de qué tan grave sea. Homicidio culposo, un tipo manejando borracho, totalmente borracho, se pasa una luz roja y mata a alguien, cabe un acuerdo reparatorio. No rige esta regla cuando haya pluralidad importante de víctimas o concurso con otro delito, salvo que en este último caso sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles. O sea, el mismo ejemplo, el borracho se pasa una luz roja y se tumba un paradero con 5 personas. No debería aplicar. Hace tiempo hubo un caso de... Hace tiempo hubo un caso de una maestra, si no me equivoco, y también de una señorita que atropelló a unos ingenieros por la avenida Javier Prado. En realidad fue un homicidio culposo y se criticó mucho, se habló mucho de que ella tenía que ir a la cárcel a través de los medios y ahora que todo el mundo pues piensa que puede decir las cosas porque en realidad tiene acceso a una computadora y a internet. Criticaban mucho el hecho de que el fiscal no había pedido prisión preventiva y a los días de tanto que criticaron y de tanta prensa pidió prisión preventiva. En ese caso se podía aplicar un principio de oportunidad y se debió aplicar. Simplemente un acuerdo reparatorio, digo, por delito culposo. Simplemente se hizo larguísimo el asunto porque había una presión mediática. Entonces, no está mal que desde el punto de vista mediático los ciudadanos ejerzamos presión para lograr ciertos criterios, ciertos estándares mínimos de justicia. Pero lo que está mal es que no comprendamos que en realidad este tipo de justicia restaurativa también funciona y también es útil para todos los fines que he dicho previamente. Bueno, el fiscal de oficio o a pedido del imputado o de la víctima propondrá, ojo con esto es muy importante, un acuerdo reparatorio. Si ambos convienen el mismo, el fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal. Si el imputado no concurre en la segunda citación o se ignore su domicilio paradero, el fiscal promoverá la acción penal. Rige lo pertinente del numeral 3. Esto es importantísimo y vamos a comparar con lo que dice el principio de oportunidad y ahora les digo por qué, pero fíjense en esta palabra,
El fiscal, de oficio o a pedido del imputado, propondrá. Y en el primer inciso del artículo 12, el Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá. Puede parecer una diferencia sutil, pero en realidad es una diferencia importante dentro de lo que marca qué es el acuerdo reparatorio y qué es el principio de oportunidad, porque en el acuerdo reparatorio, como verán, existe un mandato de proponer. Yo tengo un caso por el delito de daños y yo estoy defendiendo a los imputados, y el fiscal ha formalizado investigación preparatoria. Bueno, ha formalizado antes de la vigencia del Código Procesal Penal, entonces ha formalizado denuncia, pero nunca me ha llamado para una diligencia de acuerdo reparatorio, cuando es la obligación, porque la norma te dice, y esta norma está vigente desde hace muchos años. Entonces el fiscal de oficio, él, yo tampoco lo he pedido, ojo, pero el fiscal de oficio tiene que hacerlo, propondrá un acuerdo reparatorio, no lo ha propuesto. Y esto es un requisito de procedibilidad. Para ponerlo en términos muy simples, un requisito de procedibilidad se da cuando la norma te exige que antes de pasar a una etapa, antes, por ejemplo, de plantear una denuncia o antes de formalizar una denuncia, tú tienes que requerir algo. Si no me equivoco, en los delitos de competencia se tiene que requerir un informe de Indecopi, por ejemplo. En los delitos de, también contra el sistema financiero se tiene que pedir un informe de la SBS. Esos son requisitos de procedibilidad, que si no se cumplen, el proceso avanza, 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 y tú puedes decir en algún momento, cuestión prejudicial, se retrotrae el proceso hasta que cumplas con eso. Entonces el fiscal acá pues, no ha hecho su chamba. Y este es una de las diferencias básicas entre el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio, el carácter de obligatoriedad. Y más allá de eso, pues que aquí, a diferencia del rol protagónico del fiscal en el principio de oportunidad, basta en realidad aquí la, ¿cómo decirlo? Que las voluntades de las partes estén orientadas a la resolución del conflicto, más allá de la intervención del fiscal o no. Hay más incisos, pero por una cuestión de didáctica, pues he decidido que hasta acá vamos a ver el tema de la, de la norma en sí. Una cuestión importante, el el acuerdo plenario 9 del 2019 determina, zanja una discusión que también estuvo en su momento, con respecto a la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad del acuerdo reparatorio en los delitos del 122B, que es el 122B, el delito de agresión contra pues, mujeres por su condición de tales o contra miembros del grupo familiar. ¿Por qué? La misma situación que en los delitos de corrupción. Acá no importa tanto la gravedad en sí de un modo cualitativo, es decir, de un modo, perdón, cuantitativo, atendiendo a la pena, sino al fenómeno que se vive, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad que ya está de más decir una sociedad machista, una sociedad en la cual pues las mujeres no pueden desarrollar actividades libremente porque lo que es lamentable, pues se ven agraviadas en cada momento. Entonces, permitir, digamos, esta salida alternativa a un agresor en este marco de masculinidad tóxica en el que vivimos, no es lo más adecuado, ¿no? Es una crisis en agravio de las mujeres que de algún modo, pues, el derecho penal también tiene que cubrir. Y me parece que a través de este tipo de decisiones, no es que se haga tanto, ojo, pero algo. O sea, tampoco vamos a endiosar, digamos, esta decisión que bueno, es un granito de arena en un esfuerzo que, bueno, que tiene que ser multidisciplinario y multisectorial. Lo que les decía hace un rato, ¿se requiere aceptar responsabilidad penal? Yo considero, y ya les digo que no. ¿Por qué? Porque el fiscal, para mí, no puede determinar culpabilidad. De hecho, cuando tú confiesas, o bueno, tú vas a un proceso y dices, yo he sido, para que la confesión sea válida, tiene que estar concatenada con otros elementos que redondeen esa confesión, que la hagan creíble, coherente. El fiscal no puede, o sea, si tú le dices, sí, yo he sido responsable y acepto la responsabilidad,
¿qué valor tendría eso, no? Porque en realidad tampoco entra dentro de la figura de la confesión sincera, ni mucho menos. Yo creo que además también se trastoca la naturaleza del mecanismo. Yo normalmente, o sea, sin ningún problema me podría acoger al principio de oportunidad y les he dicho, si no he cometido un delito, pero me va a salir más barato que pagarle a un abogado. Es una cuestión aritmética. Entonces, la naturaleza del mecanismo es no llegar hasta el final del juicio. Si yo ya voy a aceptar una responsabilidad, mejor llego al final del juicio y que me declaren culpable, porque total, si se trata de delitos chiquitos, por decirlo de algún modo, no me van a poner una pena privativa de la libertad. Entonces no tendría mucho sentido. O sea, no me van a poner una pena privativa de la libertad efectiva, ojo, me pueden poner una pena privativa de la libertad suspendida, pero bueno, voy a firmar y tal, y me ahorro plata. Pero es mejor zanjar eso desde el principio. Como les digo, existe un costo social, un costo personal, psicológico, incluso de ser parte de un proceso penal. Eso te lo ahorra el principio de oportunidad y el acuerdo de reparatorio. Es innecesario, no lo pide la norma, exactamente como lo he puesto ahí. La norma, de lo que hemos podido ver, no exige una admisión de responsabilidad. Y si la norma no lo exige, ¿por qué lo exigirían los administradores de justicia? ¿Y por qué lo haría yo como justiciable, que le dicen, ¿no? Entonces, yo creo que también hay una crítica, es una crítica válida, y es que al final del día, pues la reparación civil o el acuerdo reparatorio, el principio de oportunidad, giran un poco en torno a lo que yo decía de justicia restaurativa, pero no una justicia restaurativa, 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 sino una justicia pecuniaria. No he visto un acuerdo reparatorio, un principio de oportunidad que no se trate de dinero. O sea, podría incluso yo creo que tratarse de servicios, por ejemplo, ¿no? La reparación civil como institución se basa pues en reparar el daño generado, indemnizar esos daños y perjuicios que se han cometido y que, bueno, se traducen pues en el daño moral incluso. Tú podrías de algún otro modo, qué sé yo, ¿no? Si destruyes un muro, puedes construirlo con tus propios medios, cometes el delito de daños, por ejemplo. Pero aquí es, por lo menos dentro de mi experiencia, he visto que todo gira en torno a una reparación civil estrictamente monetaria. Entonces, esa reparación civil estrictamente monetaria discrimina al que no tiene, ¿no? Eh, Sobre todo en el tema de los delitos culposos. Porque en los delitos culposos, al no existir una conciencia de lo que se está haciendo, de la ilegalidad del hecho que se está cometiendo, eh, pues me parece un poco injusto que simple y llanamente puedan acceder a este mecanismo aquellas personas que han cometido un delito culposo pero que tienen dinero para pagar una reparación civil frente a los que no. Eh, yo no creo tener una respuesta o una solución, ni tampoco un ensayo de solución al respecto, pero me parece que parte todo esto de un defecto que sí existe en el sistema penal, y yo siento y creo y he leído que tenemos un sistema penal, por lo menos el latinoamericano, discriminador, discrimina mucho desde el acceso al derecho a la defensa eficiente, real. Me ha tocado ver casos en los que yo he ido a un penal para defender un agraviado y al imputado que estaba preso lo defendía un defensor de oficio que pedía 15 minutos al juez para leer el expediente por primera vez. Evidentemente el preso no tenía plata. Entonces, no, la cancha no está pareja. A pesar de que exista esta situación del acceso gratuito a la justicia, no está pareja la cancha y no lo va a estar, ¿no? Eh, en mucho, diría yo, en mucho tiempo. Entonces, si no pagas, al proceso, que casi es como decir ya a que te priven de tu libertad o a que te la limiten en todo caso. Y bueno, eso un poco para reflexionar acerca del principio de oportunidad ha sido pues en realidad una cosa bien resumida, hay muchísimo más que decir de esto, los casos prácticos creo que nos pueden enseñar mucho, pero definitivamente tener ciertas luces de esta situación es importante para cualquier persona, como lo decía al principio. Nunca falta el amigo que se mete en un lío, no mayor, digamos, no grave, no doloso,
Y a través de estos mecanismos yo creo que le puedes ahorrar mucho estrés a muchas personas y además a la colectividad en sí. Yo creo que mientras menos casos tengamos entrampados en situaciones propias del sistema ineficiente que tenemos, es mucho mejor. Mientras más salidas alternativas, mejor. Mientras más justicia restaurativa, mejor. Lo que quedaría ahí pendiente para pensar es qué tanto estamos monetizando la libertad, ¿no? Qué tanto estamos restringiéndola a aquel que puede pagarla, que puede pagar este tipo de mecanismos. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias a ti. Perfecto, gracias.